Bueno, ustedes saben, como se los hemos contado hoy temprano, sobre los contenidos del programa de Arriba Gente, y de hecho hemos abordado esta temática en ediciones anteriores. Se han conocido en los últimos meses denuncias por casos de presunto acoso sexual en la Universidad de la República, en distintos estamentos de la Universidad de la República, que han generado determinados tipos de movimientos, replanteos de protocolos dentro de la institución para atender la problemática, abordarla, tener un abordaje sobre la misma. Este y otros temas serán motivo de conversación de cara al cierre, además del año estudiantil, con el rector de la UDELAR, que muy amablemente nos acompaña esta mañana. Estamos hablando de Rodrigo Arín. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, el primer tema, rector, tiene que ver con esto, digamos, desde que se han hecho públicas denuncias de situaciones de acoso dentro de algunas facultades. ¿Cómo lo han abordado? ¿Qué tipo de abordaje se ha hecho? ¿Qué asidero tienen las mismas? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué protocolos se han desarrollado? Permítanme hacer un poco de historia por favor, esta temática. En primer lugar, la problemática del acoso, no solamente sexual, el acoso sexual, pero también el acoso laboral, claro, y la convivencia más en general, los criterios de convivencia institucional, son un tema en debate en la Universidad de la República hace un tiempo, pero lo son en general en las organizaciones. Muchas veces eran aspectos que se visualizaban como propios de la vida privada, como propios de los vínculos interpersonales, y en realidad afectan la calidad del trabajo, la calidad de la vida de las personas en el transcurso de una institución. Por lo tanto, un tema importante para la Universidad de la República es que este es un tema institucional, es un tema que tenemos que abordar desde nuestras políticas normativas, nuestras políticas de convivencia, y tenemos que regular también estos procesos de tal manera dar garantías a todas las partes de tener un ambiente laboral y de estudio razonable y rico. Nosotros en el año 2013, a iniciativa, porque acá hay que reconocer en particular dónde estuvo la iniciativa, de los gremios de funcionarios no docentes y de los funcionarios del Hospital de Clínicas, sí, se aprobó un protocolo sobre el tema de acoso laboral y sexual. Ese protocolo implicaba generar una comisión donde hay un mecanismo de denuncias, pero a la misma vez no tenía un conjunto de recursos técnicos para poder sostener los procesos de denuncia. Yo creo que ahí entramos en una situación de letargo, donde la Universidad de la República de alguna manera no logró avanzar suficientemente en constituir equipos técnicos que permitieran a la misma vez testear los mecanismos, porque es una temática que, sin ser nueva, su abordaje institucional sí lo es. Por lo tanto, requiere nuevas herramientas, nuevos enfoques, nuevos mecanismos para permitir las denuncias y procesarlas. Antes quedaba en el terreno de lo interpersonal, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? En ese momento, la evaluación que hacemos en este momento es que en el 2013 se dio un paso importante con la creación de la Comisión Central que abordaba estas temáticas, pero luego entramos en una situación donde no concretamos la operatización cotidiana. Y esto tuvo algunas dificultades importantes, con colas muy grandes de denuncias que no eran procesadas en tiempo y forma, con dificultades para definir cuáles eran los mecanismos y las etapas de estos procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas denuncias se han recibido? En este momento más de 100, claramente. ¿Más de 100 sí. ¿En qué periodo? Estoy hablando de 2013 para aquí. Han tenido niveles de procesamiento distintos. Sí. Teníamos un atraso importante a comienzos de este año. Una aclaración que me parece importante es que el año pasado, antes que tuvieran estado público algunas denuncias que han ocupado algunos titulares de prensa, la Universidad de la República ya discutió un informe de la Comisión Central de Acoso y se puso al comienzo de este año una fecha como para poder rever su protocolo. Y de hecho, el 26 de marzo de este año, previo a todo este proceso, tomó dos decisiones muy importantes. La primera, que era extremadamente relevante, aún en un contexto de fuerte restricción presupuestal, generar y dotar de recursos técnicos al equipo, ¿sí? Y la segunda, que teníamos que rever el protocolo. Y la revisión del protocolo tenía que ver con que la forma en que se definió el año 2013 no generaba las garantías de privacidad adecuado para todas las partes. ¿Sí? De otra manera, en un ámbito colectivo, que recibe las denuncias, un ámbito compuesto por delegados de distintos activos, docentes, estudiantes, funcionarios, por supuesto también la administración, pero en donde, por sus propias características y funcionamiento, no aseguraba un trabajo y un tratamiento con la privacidad que requieren estas temáticas. Por lo tanto, a comienzos de este año definimos rever este protocolo. Eso se hizo en diálogo con la comisión, una discusión importante en la Universidad de la República con posiciones distintas, y hace relativamente un mes y algo logramos instrumentar un nuevo protocolo. No un nuevo protocolo, sino un protocolo, digamos, un camino alternativo para hacer las denuncias. Sigue el 2013 sigue estando vigente, pero a la misma vez se abre otro camino, otra senda, en donde las personas que se sienten afectadas en sus derechos pueden recurrir para hacer una denuncia.
De hecho, si ustedes ven hace relativamente poco, en la página web de la Universidad de la República, en el inicio, hay un pequeño recuadro donde se describen las características de las denuncias, cuál es el protocolo para hacer las denuncias, y es también para generar tranquilidad en este plano. Con respecto, y ustedes acá me van a entender, las denuncias en curso no me corresponde como rector de la Universidad de la República opinar, porque justamente están en curso, están en un proceso en donde los equipos técnicos están tomando las medidas del caso, la Facultad de Ciencias, que fue una de las involucradas, también tomó un conjunto de resoluciones. Como rector de la Universidad de la República, lo que corresponde en este momento es que me atenga a ese procedimiento y ver cuáles son los resultantes de este, ¿no? ¿De qué características o de qué tenor de denuncias estamos hablando, más allá de no entrar en casos puntuales? ¿Qué es lo que se revela en esas denuncias o que se plantea? Las denuncias hay que contextualizarlas porque uno de los elementos centrales que tienen que ver con los protocolos tiene que ver con identificar en qué medida son verosímiles las denuncias, ¿verdad? Sí, o sea, está bien. el componente que tiene que estar con esto. ¿Y si tienen asidero o no, digamos? La diversidad de las denuncias es un espejo de la diversidad de la institución. La Universidad de la República tiene en este momento casi 150.000 estudiantes distribuidos en todo el país y casi 16.000 funcionarios, entre funcionarios técnicos, administrativos y servicios y docentes, también distribuidos en todo el país. Hemos cambiado hasta la geografía de la distribución. Hace 10 años atrás, la Universidad de la República está mucho más concentrada en Montevideo. Entonces, el tipo de situaciones que surgen, que son parte del conflicto cotidiano y que en algunos casos toman carices que tenemos, donde exige cierto nivel de intervención, a veces tienen que ver con vínculos entre estudiantes, ¿sí? Vínculos entre estudiantes y docentes, entre docentes y funcionarios, al interior del cuerpo docente, al interior de los funcionarios, con las autoridades. O sea, tienen que ver con situaciones muy diversas. Y dentro de esa diversidad se está intentando procesar. En este momento lo que hicimos fue dotar de mucho más recursos el equipo técnico y vamos a seguir avanzando en esa dirección, pese a la restricción presupuestal fuerte que estamos teniendo en este momento, ¿verdad? O sea, alguien denuncia y ¿qué derrotero tiene que hacer? La denuncia, digo, hay dos caminos. Un camino posible es que la persona decida denunciar a partir de lo que fue definido en el 2013, entonces eso va a una comisión central integrada por delegados de, básicamente, estudiantes, funcionarios, de docentes y otros cuerpos propios de la administración. Ahí hay un procedimiento y hay una intervención de un equipo técnico multidisciplinario que hace una primera evaluación y hace una devolución con un conjunto de recomendaciones, ¿sí? Esa recomendación puede ser desde no hay elementos como para asegurar que hay situaciones de acoso, de la naturaleza que sea, o hay elementos y corresponde iniciar otro tipo de procedimiento, ¿sí? Y a la misma vez se pueden sugerir algunas medidas cautelares para evitar daños. ¿Las han tomado? Se han tomado. Cautelares como que, o sea, remoción o separación o traslado se han tomado, docentes. Sí, se han tomado en algunos casos y adicionalmente hay situaciones en donde hay intervenciones que no están, digamos, no están escritas, pero se han hecho en el sentido de evitar daños. Por ejemplo, cuando hay un problema con conflicto interpersonal entre estudiantes de distinta naturaleza, se ha intentado intervenir desde el cuerpo docente, en algunos casos, conozco de la Facultad de Economía en particular, para evitar situaciones donde, por ejemplo, se den desvinculaciones por situaciones de acoso entre estudiantes, ¿sí? Entonces, hubo intervención. Lo cierto es que son intervenciones no sistemáticas. ¿Por qué? Porque no teníamos un protocolo definido con claridad. Esto no quiere decir que estemos llevando al final de la historia. Acá hay una curva de aprendizaje. Esto es un tema que se está discutiendo en todas las universidades del mundo. Si ustedes hacen simplemente una búsqueda en la web de lo que estaba sucediendo en distintos rincones del planeta en las universidades, es un tema que está en discusión, donde se están discutiendo qué mecanismos utilizar para ampliar los contenidos. Y a la misma vez tenemos que tener un componente que sea de prevención. Tiene que tener un componente que es mucho más que de intervención, sea de definir con claridad qué es lo que la institución espera en términos de las condiciones de trabajo y de estudio en la Universidad de la República. Eso quiere decir definir, por ejemplo, criterios, códigos de ética, criterios de convivencia que nos permitan pautar a la hora de ingresar a la institución qué es lo que se espera de un estudiante, qué se espera de un docente, cómo se vinculan entre distintas partes. Nada de esto resuelve todos los problemas, pero me parece bien importante entender que transparentar la problemática es de por sí un avance sistemático en este sentido. ¿Las denuncias recibidas de qué área vienen de la universidad o mayoritariamente? No, vienen de todas las áreas. No solo de las que predominan hombres, como porque ahora pienso en la Facultad de Ciencias, que hubo denuncias, en Facultad de Ingeniería, que también hubo. Depende un poco de la diversidad de situaciones, vuelvo a decir lo mismo, porque el mismo fenómeno de acoso no se puede hablar en singular, ¿verdad? Es un problema que tiene que ver con situaciones distintas. Entonces, hay algunas situaciones que pueden concentrarse más en algunas áreas y en otras en otras. Lo cierto es que tenemos situación de denuncia, tenemos en toda la institución. No es que haya algún área en particular donde concentren más denuncias que otras, ¿no? ¿Y quiénes son más denunciados? ¿Estudiantes, profesores? ¿Y las denunciantes son más mujeres que hombres? ¿Y los denunciados son más hombres que mujeres? No tenemos sistematizado las estadísticas de cuáles son los denunciantes con estas características que tú me solicitas, es algo que tenemos que avanzar sobre eso. Es cierto que tenemos más preponderancia a situaciones de denuncia vinculadas a funcionarios y en segundo lugar a docentes que a estudiantes. Pero esto también tiene que ver probablemente con
que los estudiantes todavía no ven como un mecanismo cercano a la posibilidad de hacer una denuncia de estas características, porque con 150.000 estudiantes esta situación es esperable que suceda y lo que tenemos que actuar es previniendo y a la misma vez dando herramientas para poder avanzar. O sea, la mayoría de esas denuncias son por parte de funcionarios y docentes. Sí. ¿Los toma por sorpresa el Estado público que tomaron algunas denuncias con los detalles que se pudieron conocer? Yo creo que acá, más que tomarnos por sorpresa, creo que eso hay que ser particularmente cuidadoso y mesurado. Creo que es parte de un proceso natural donde se desnaturalizan este tipo de situaciones. ¿Sí? Eso no quiere decir que las denuncias que en particular hoy están ocupando cierta centralidad en el debate público, que son denuncias puntuales, que tienen que ver con ciertas características y ciertos vínculos en particular, en este momento estemos en condiciones de definir cuál es esta situación. Están en procesos en análisis institucional. A mí no me llaman la atención porque creo que es lo que está sucediendo en el mundo. Se está desnaturalizando estos procesos. Y parte de los procesos de desnaturalización tiene que ver con que emerjan denuncias con estas características. Luego hay que analizar en particular la verosimilitud y lo que la institución tiene que hacer en cada caso. ¿Sí? Pero bueno, es parte de un momento mucho más amplio que estamos viviendo y entiendo que más allá de los procesos propios y los dolores propios de estas situaciones, nos ubican en un plano y una oportunidad para reformular nuestros vínculos institucionales e intrainstitucionales. Cuando usted habla de proceso, es decir, desde el momento que se realiza la denuncia o que se conoce el hecho, porque la denuncia puede ser realizada, supongo yo, por la persona que es directamente víctima o por alguien que es testigo, por un compañero o compañera, en fin. Desde ese momento, ese proceso, ¿cuánto lleva para una dilucidación, más allá de que cada caso en particular pueda merecer una mayor o menor investigación? Pero, ¿cuánto tiempo de proceso se tiene desde el momento de conocer el hecho? El mecanismo, tal como está definido actualmente, si bien no establece tiempos, exige celeridad. O sea, implica eso, bueno, definamos cuál es la situación para ver cómo seguimos. Porque a la misma vez acá es muy importante que en un Estado de Derecho tenemos que asegurar el debido proceso. O sea, que todo el mundo tenga la capacidad, por un lado, de generar una denuncia y a la misma vez de defenderse de una denuncia. Entonces, generar un entorno adecuado para que se procesen las denuncias, para que se observe si hay elementos como para iniciar otro tipo de proceso o para tomar medidas cautelares, que a veces no se trasladan a procesos formales, pero se trasladan de tomar intervenciones que mejoren la calidad de la convivencia. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Si no tenemos burocratizando algunos procesos que es muy difícil después que tengan resultados efectivos en la calidad de vida institucional. Yo creo que eso es parte de los desafíos que tenemos, que es que las instituciones, en particular las públicas, tenemos que acostumbrarnos a convivir con procesos en donde tiene un componente formal y un componente informal. El componente formal es muy relevante, tiene que estar muy normado, pero el componente informal también tiene que existir, que tiene que ver con capacidad de intervenir puntualmente para mejorar situaciones que se están dando y evitar daños. Hemos centrado prácticamente la nota en hablar del casi que exclusivamente del acoso sexual. Y también hay situaciones en donde se habla de abuso de poder. Es correcto. De la misma forma que siempre se dice que en el acoso sexual es muy difícil determinar con exactitud si no hay testigos, si no hay prueba fehaciente, en el caso del abuso de poder daría la sensación de que puede haber una mayor facilidad porque evidentemente se puede discernir si una persona que tiene determinado tipo de responsabilidades ejerce sobre quien tiene, quien es subalterno, por decirlo de alguna manera, ejerce ese abuso. ¿Es más sencillo allí el trabajo, el proceso de investigación? Nada de estos procesos son sencillos, porque además tienen mucho que ver con los vínculos entre las personas. Pero sí es cierto que hemos tenido, eso sí, tenemos una historia previa de intervenciones en la Universidad de la República, con intervenciones de corte administrativo, en donde efectivamente hubo hasta sanciones vinculadas a abuso de poder. O sea que es algo que ha estado mucho más presente en nuestra vida institucional. Son situaciones complejas que hay que tomar con seriedad. Mi convicción personal es que hay un solo elemento, un solo camino que no podemos recorrer, que es negar la problemática. Sí. O sea, negar la problemática no es un camino adecuado o minimizarlo. O sea, tenemos que... ¿Se negó antes en el pasado? ¿Se barrió bajo la alfombra? Yo creo que se minimizó. Y esto es parte vuelvo a decir, parte de una nueva época que estamos viviendo más en general, que no es solamente en la Universidad de la República, pero sí es cierto que no ocupaba un lugar central en las discusiones sobre políticas institucionales internas. Eso es así. Rector, el jueves pasado en Búsqueda salió una carta publicada por más de 300 matemáticos y matemáticas muy prestigiosos a nivel mundial, preocupados por la situación de denuncias de acoso contra un matemático grado 5 muy prestigioso de nuestro país. ¿Cómo tomaron esa manifestación de reconocidos y prestigiosos científicos de todo el mundo? Mire, con mucha cautela, ustedes permítanme plantearlo en estos términos.
Es un caso que está justamente en proceso. No me corresponde a mí emitir opinión al respecto. Creo que es muy valioso y sano que las personas se expresen con respecto a estas situaciones. Hay otras cartas también. Está esa carta, hay otras cartas en un sentido distinto que han circulado. Yo creo que acá hay que tener cuidado. Por un lado, es correcto que la gente exprese preocupación, pero hay que permitir también que los procesos con las garantías del caso operen. La Universidad de la República tenía un deber en esta materia, lo seguimos teniendo. Creo que estamos avanzando en esta construcción. Yo creo que lo tomaría con preocupación, pero con la mesura del caso que no corresponde emitir opiniones al respecto. Para este caso en particular, ¿el docente sigue en sus funciones? Eso es una pregunta que tendría que hacer la Facultad de Ciencias, a la decana. Entiendo que sí, que sigue sus funciones con algunas intervenciones puntuales que se han hecho. Bien. En esta velocidad del proceso que se está haciendo, ¿no se, digamos, castiga a personas que podrían que son las víctimas y que quizá ven su carrera coartada, su carrera docente, su carrera para terminar, bueno, el primer grado? Eso es lo que estamos intentando evitar, justamente. O sea, a partir del momento ¿Pero que... se está evitando? Estamos en un proceso de construcción. Esto fue en marzo de este año que logramos aprobar una medida que implicaba fortalecer el equipo técnico, y estamos en un proceso en donde tenemos un nuevo protocolo mucho más ágil. Mucho más ágil. Es probable que tengamos hasta cierto desborde en algún momento del tiempo. Estamos viendo cómo construir, con recursos que no tenemos, la posibilidad de tener equipos técnicos más amplios. Estamos hablando de una institución que, vuelvo a decir y repetir, estamos hablando de más de 150.000 personas que están vinculadas a la Universidad de la República. Entonces, justamente, nuestro punto central en este momento, nuestro foco, es construir mecanismos que sean garantistas, que brinden garantías a las partes, que permitan intervenciones rápidas, que eviten daños, que se centren también en la prevención y que no se alarguen el tiempo. Eso es lo que estamos formulando. A partir de hace 20 días tenemos un nuevo protocolo de esto que está operando en estas situaciones y en otras que han sido denunciadas, ¿no? Hablando de otras denuncias, hubo una a propósito de plagio en Facultad de Medicina y bueno, esto como un obstáculo para la reelección de un titular de la Cátedra de Cirugía Plástica. Primero que nada, lo que faltó a la verdad fue en sus méritos. Sabe que no tengo información sobre el tema porque eso es un tema que fue tratado en el Consejo de la Facultad de Medicina. No se trata en el Consejo Central ni es la órbita rector, es un resorte específico de la Facultad de Medicina. Me he enterado de la situación, aunque ustedes no lo crean, de la misma manera que ustedes por los medios de prensa en el día de ayer y hoy. ¿Cuán frecuentes son denuncias de plagio en la órbita de la universidad? Existen, por supuesto, como existen en los ámbitos universitarios en general, en todas partes del mundo, pero no estamos hablando de situaciones puntuales. Puntuales y además que se procesan, se denuncian y a la misma vez, se señalan, se combaten y ha llegado hasta el nivel de institución estas situaciones. ¿Hay mecanismos más aceitados en esa órbita? Sí, claramente que los hay. Claramente los hay. Antes de terminar la entrevista, ¿terminan con la ejecución presupuestal necesaria o van a tener que pedir refuerzos presupuestales extras? Es una pregunta difícil, entre otras cosas porque hay dos situaciones muy complejas en la Universidad de la República en este momento. Una tiene que ver, aunque no lo crean, con los dolores de parto del interior. Nos ha ido demasiado bien en el interior con lo que hemos hecho y tenemos una tasa de crecimiento de estudiantes en 15% acumulativa anual. O sea, este año tenemos casi un 15% más de estudiantes que el año pasado con los mismos recursos. Eso es algo que nos está preocupando puntualmente. Y de otro tenemos algunas dificultades, algunas conocidas, por ejemplo, con el Hospital de Clínicas, que de generarse hubo algunas rupturas puntuales que estuvimos al borde, tuve que pedir algún refuerzo presupuestal. Esperemos no llegar a la situación presupuestal de la Universidad de la República es particularmente delicada en este momento. Estamos a final de un quinquenio donde tuvimos refuerzo presupuestal solamente en los 2 primeros años. Claro, por eso le pregunto, pero eventualmente podrían llegar a pedir una asistencia extra. No lo descartamos, no lo descartamos. Bien, y supongo que ya estarás afinando el lápiz para lo que sea el próximo gobierno, gane quien gane, ¿no? Hace 4 meses que estamos en comisiones universitarias diseñando el nuevo presupuesto quinquenio. ¿Cuánto más se necesitaría? Mire, más que cuánto más se necesitaría, yo creo que pensar qué es lo que el país pretende de la Universidad de la República y qué es lo que el país puede ofrecer a la Universidad de la República. Está claro que en este momento el país necesita avanzar rápidamente en mejorar el egreso de educación terciaria y superior. Estamos muy atrasados en ese plano. La universidad ha logrado mejorar mucho el egreso, pero estamos muy lejos de algunos estándares importantes para el desarrollo del país. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un pleno importante, sin duda. En el diálogo político y en la conversación que se inicie el año que viene con quien le toque conducir al país, veremos qué oportunidades tenemos, pero lo cierto es que nuestra intención no es hacer una apuesta relevante y a la misma vez comprometer a la universidad un proceso de transformación que le brinde al país resultados concretos. ¿Ya han habido encuentros o contactos con los candidatos en este sentido? He tenido contactos con prácticamente todos los candidatos. Gracias. Bueno, vamos a agradecerle mucho al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista junto al rector de la universidad.